Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal, queridos amigos? No es novedad que en la coyuntura actual se está generando todo un proceso eleccionario para elegir un presidente para nuestro país. Dado los números que se están mostrando, ya es muy poco probable que Porky Pig o Rafael López Aliaga pueda pasar a segunda vuelta. Y cada vez se hace más posible, más realista que Roberto Sánchez pase a segunda vuelta junto con Keiko Fujimori. Una de las cosas que seguramente ha generado el incremento de las preferencias sobre Roberto Sánchez fue lo que dijo en relación al Banco Central de Reserva. Él indicó que al primer día o al día siguiente de ser elegido presidente, él votaría al señor Velarde de la presidencia del Banco Central de Reserva, ¿no? Y esto seguramente para muchos es una noticia esperanzadora, una buena noticia y demás. Y a raíz de esto se ha comenzado a generar una campaña en contra del señor Velarde, actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Y es muy importante para nosotros que entendamos que el objetivo no es el señor Velarde, el objetivo es el Banco Central de Reserva. Y de qué manera poder justificar ante la opinión pública el retiro, la expulsión del señor Velarde, pues generando noticias alrededor de él. Y una de las noticias que he visto aquí es este video en TikTok que he encontrado, que me hicieron llegar unos compañeros del colegio, en relación al señor Julio Velarde. Bueno, paso a leer lo que dice los títulos antes de reproducir el video. Dice, para los fujiburros que se alarman porque quieren sacar a este delincuente. Se refieren al señor Julio Velarde. Abajo dice, Julio Velarde endeudó al Perú por 100 años. Abajo dice, infórmate Fujiasno antes de gasnar. Bueno, listo. Voy a proceder a reproducir este video que está en TikTok, que está a nombre de, bueno, el perfil que alguien dice muchacho punto difícil, que según él seguramente lo que muestra es una información que a él le parece verídica. Quiero pensar que este señor está reproduciendo esto por su conocimiento que tiene sobre el tema, ¿no? Y no simplemente por generar una tendencia falsa en contra del señor Julio Velarde. Entonces voy a proceder a reproducir el video. Endeudarse con un bono económico por 100 años. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que los fondos se destinarán a contener la COVID-19 y también a financiar parte del gasto público. De este modo, Perú ingresa en el club de los pocos países que ya cuentan con estos bonos centenarios. Tenemos en nuestra redacción a nuestro compañero Semyon Senderov, que nos detalla las cifras de esta polémica decisión que se ha tomado en Perú. Hola, Semyon. ¿Qué tal, Fernando? Explícanos, ¿no?, este bono histórico. Bueno, Fernando, alguien a quien le gusta planear a largo plazo tendría pues mucha envidia a Perú porque ha tomado esa decisión precisamente de la que estabas hablando de publicar un bono de tanto tiempo. De hecho, estamos hablando de varios bonos que han emitido, por ejemplo, uno de $1.000 millones que vencería precisamente en 2121. O sea, imagínate que lo pagarían varias generaciones, ¿no? Incluso hasta nietos o bisnietos o aún más allá. Pues también hablamos de otro bono que es de $2.000 millones que vence un poquito antes, en el 2060, y otro de $1.000 millones que vence en 2032. Ahora van a entender por qué el señor Julio Velarde, presidente del Banco de Reservas del Perú, endeudó por 100 años a los peruanos, y porque se les dio millonadas a muchas empresas, entre ellas a las empresas mineras. Aquí los vamos a informar a todos los peruanos para que se enteren, ya que la prensa peruana también recibió de estos robos millonarios llamados bono, y no hablamos de los bonos que se le dio a algunas personas, hablamos de los millones de soles a las empresas.
Declaración jurada de intereses del señor Julio Velarde. Es accionista desde el 2007 de Volcán Compañía Minera. Es accionista desde el 2007 Compañía Minera Cerro Verde. Es accionista desde el 2001 de Minsur. Es accionista desde el 2007 de Casa Grande. Es accionista desde el 2001 de Telefónica España. Es accionista desde el 2001 de Credicorp. Es accionista desde el 2004 Inversiones Portuarias Chancay. Es accionista de Bolsa de Valores de Lima. Es accionista de Luz del Sur. Se dan cuenta que este señor Julio Velarde está metido en muchas empresas y muchas de ellas no pagan impuestos. Peruano despierta. Este señor está metido con los grupos de poder haciendo dinero ilícito a costilla de todos los peruanos. Bien, decidí no detener el video para que ustedes puedan ver a extensión todo lo que se dice de en este video, ¿no? Parte de Sobre el señor van a contener la Julio COVID. Velarde. Bueno, vamos a proceder a explicar, porque como dice aquí, infórmate Fujiasno antes de gastar. Yo no soy fujimorista, a recalcar eso. No soy keikista. En su momento fui fujimorista, cuando estuvo el presidente Alberto Fujimori. Hoy me parece que su heredera, Keiko Fujimori, no es alguien en quien podría yo depositar mi confianza de realizar un buen gobierno. De repente un gobierno más o menos, pero no un buen gobierno. Entonces, así como acá dice infórmate Fujiasno antes de gastar, yo diría infórmate Rojimio antes de gastar, ¿no? Rojete, o como lo quieras llamar. La internet, pues, para muchos, aparte de usarlo para ver TikTok, para escuchar a Cristo Rata, para ver a Sasha Ukumaki u otros tipos de esos influencers, entre comillas, también está para poder obtener información, ¿de acuerdo? Úsenlo para obtener información y no se queden con lo que alguien le diga sobre algo relacionado a la realidad nacional. Y es lo que yo he hecho para poder entender un poco más y acabar o destruir cada una de las mentiras que se habla en este video. Entonces, ¿qué son los bonos en primer lugar? Los bonos que emite un Estado, se denominan bonos soberanos, son como una especie de pagarés que emite un gobierno para financiarse económicamente, para obtener recursos, para luego utilizarlos en sus proyectos como infraestructura, como proyectos sociales, etc. Entonces, lo que aquí pasó fue que el Estado peruano emitió, sí, bonos soberanos en las bolsas de valores del mundo para que otras personas las compren y con ese dinero el Estado peruano pueda financiar sus proyectos de infraestructura, ¿de acuerdo? Entre otros. ¿Es una deuda? Sí, es una deuda. Eso sí, no hay que negar eso. Entonces, el Estado peruano sí se ha endeudado. Pero, ¿qué es lo que dice esta parte del video? ¿No? Bonos centenarios. Detalla las cifras de esta polémica decisión. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes le prestarían plata? ¿Qué es lo que están haciendo? Están prestándole plata al Perú, grandes empresas, o sea, no lo hace Pepito Pérez, lo hacen empresas, incluso gobiernos, le están prestando plata al Perú. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes le prestarían plata a alguien que quizás tiene un alto riesgo de no pagárselos? ¿Mm? Les pregunto a ustedes, ¿ustedes les prestarían plata, mejor dicho, a alguien que posiblemente no se los devuelva? Ciertamente no. Si el Estado peruano ha podido recaudar 1.000 millones de dólares o 2.000 millones de dólares, es porque la gente confía en la capacidad de pago y solidez económica que está presentando el Perú. ¿De acuerdo? Partamos de eso. Otra cosa que hay que tener presente, y es aquí una gran mentira, es que Julio Velarde, a cargo
del Banco Central de Reserva no emite bonos. Julio Velarde, o en todo caso, el Banco Central de Reserva del Perú, no emite bonos. Quien emite los bonos es el Estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De acuerdo? Es a través de él. Entonces, si aquí dice Julio Velarde endeudó al Perú por 100 años, es una mentira. Es una gran mentira tendenciosa de este señor muchacho difícil. ¿De acuerdo? Es algo que ustedes tienen que tener presente. No lo hace el Banco Central de Reserva. Lo hace el Ministerio de Economía. ¿Qué más? Que se ha tomado en Perú. Hola, Simeón. ¿Qué tal, Fernando? Explícanos, ¿no? El emitir bonos es algo natural. Muchas naciones o estados lo hacen para poderse financiar cuando necesitan hacer grandes inversiones. ¿De acuerdo? Eso es algo que se tiene que hacer de esa manera. Entonces, vuelve aquí la pregunta, ¿no? Ok, si el Banco Central de Reserva no emite los bonos y es el MEF quien los hace, entonces, ¿en qué gobierno se emitieron estos bonos? Pues para eso recurrí claramente a lo que ustedes seguramente conocen, han oído, pero nunca lo han usado, el famoso ChatGPT. ¿De acuerdo? Es muy sencillo meterse a esta plataforma de inteligencia artificial, realizar preguntas y él les va a responder a través de toda la información que maneja. Entonces voy a ver aquí ChatGPT. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo le pregunté a él, ¿qué organismo dentro del gobierno del Perú tiene la capacidad, autoridad, permisos para emitir bonos soberanos? Aquí me lo dice. El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De acuerdo? Es lo que dicen ellos. ¿Puede el Banco Central de Reserva del Perú emitir bonos? No. El Banco Central de Reserva no tiene la facultad de emitir bonos soberanos. ¿Quién emite los bonos soberanos? Los emite el Estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas. El rol del BCRP es encargarse de la estabilidad monetaria, controlar la inflación, el tipo de cambio, el liquidez, no el financiamiento fiscal directo. El financiamiento fiscal directo es justamente lo que está haciendo el Estado a través de los bonos, financiarse, ¿de acuerdo? Y viene la pregunta, dado que el Estado peruano puede emitir bonos a través del MEF, ¿se llegaron a emitir en algún momento bonos soberanos por $1.000 millones y $2.000 millones? Y la respuesta es sí, sí se hizo. Se emitió bonos de $1.000 millones el 10 de noviembre del 2010. ¿Quién lo hizo? La República del Perú a través del MEF. Se emitió un bono global hasta el 2050 por $1.000 millones en mercados internacionales. Es decir, países, empresas, grandes empresas, compraron esos bonos para financiar lo que el Perú iba a hacer. ¿De acuerdo? Y viene aquí la pregunta, ¿qué presidente gobernó en ese año, en 2010? En 2010, el presidente que emitió esos bonos fue Alan García Pérez en su segundo gobierno. ¿De acuerdo? En su segundo gobierno. Y aquí le pregunto yo, ¿hay alguna emisión de bonos soberanos del Perú con fecha de vencimiento 2121? La respuesta es sí. Sí se emitieron bonos soberanos que tienen una fecha de vencimiento de 2121. O sea, sí hay una deuda de 100 años. ¿Quién emitió o cuándo se emitieron? En el año 2020, en el 2020. El monto fue por 1.000 millones y la fecha de vencimiento es el 28 de julio de 2121. Plazo 121. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en esa fecha el Estado peruano va a tener que devolver ese préstamo realizado a través del cobro de los bonos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Quién fue el presidente del Perú en ese periodo, en el 2020? Y aquí me dice, recuerden ustedes, que en el 2020 hubo 3 presidentes. Martín Vizcarra, que gobernó hasta noviembre del 2020, Manuel Merino, que
que asumió el cargo el 10 de noviembre y renunció el 15, y Francisco Sagasti, que asumió el 17 de noviembre y gobernó hasta final del año, del 2021. ¿De acuerdo? En conclusión, en el 2020 hubo 3 presidentes. Y aquí viene la pregunta. ¿En el gobierno de qué presidente entonces se emitieron esos bonos soberanos con vencimiento al 2021, al 2121? Se realizó en el gobierno de Francisco Sagasti. ¿De acuerdo? El presidente caviarón de izquierda por excelencia. ¿De acuerdo? Él emitió esos bonos. ¿Para qué lo emitió? Según lo que indica el reporte, para temas de infraestructura y para cubrir los temas relacionados a los gastos debido al COVID, ¿no? Eso fue lo que se establecieron, según lo que dice este reporte. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen de esta primera parte, no fue Julio Velarde quien emitió los bonos ni endeudó al Perú, fue Francisco Sagasti. ¿Por qué? Porque nuevamente el BCR no puede emitir bonos, lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De acuerdo? Mentira enorme de este sujeto, que busca con esta noticia falsa justificar la salida del presidente del BCRP, Julio Velarde. Continuemos. La segunda parte Ver por qué el señor Julio Velarde, 60 y otro 60 y otro de $1.000 millones que vence en 2000. endeudó por 100 años a los peruanos, y porque se les dio millonadas a muchas empresas, entre ellas a las empresas mineras. Aquí los vamos a informar a todos los peruanos para que se enteren, ya que la prensa peruana también recibió. Durante el gobierno de Vizcarra fue donde se utilizaron los bonos, no estos bonos, ¿ok?, sino los bonos que emitía el Estado para respaldar económicamente a las empresas que se veían afectadas por el tema del COVID. Y es clarísimo que en ese proceso hubo una gran cantidad de despilfarro de dinero. Se dio bonos a empresas que no la necesitaban, y muchas empresas que sí la necesitaban terminaron quebrando. ¿De acuerdo? Eso es innegable. Eso pasó. Unas personas, hablamos de los millones de soles a las empresas. Declaración jurada de intereses del señor Julio Velarde, es accionista desde el 2007 de Volcán Compañía Minera, es accionista desde el 2007. Aquí se menciona que el señor Julio Velarde es accionista de unas 6 o 7 empresas grandes. Voy a considerar que esto es verdadero. Y yo les hago la pregunta. Ustedes, o la gran mayoría de peruanos, que tienen una capacidad financiera, o sea, que no solamente usan su plata para gastarla diariamente, sino ven a futuro e invierten su dinero en acciones, ¿ok?, o lo ahorran en un fondo mutuo, o lo ponen en un fondo mutuo, o en una cuenta de ahorros. Si tuvieran la posibilidad de comprar acciones de una empresa minera, ¿no lo harían? O sea, ustedes, este sujeto culpa a Julio Velarde de tener acciones en una minera. Muchas personas hoy, de la clase media, tienen acciones en empresas mineras. Si tú tienes una AFP, si pagas a una AFP, esa AFP también está distribuyendo tu dinero en acciones de empresas. O sea, tú también eres accionista, de cierta forma, de esas empresas. Entonces, ¿por qué culparía uno a una persona que decidió coger su dinero y comprar acciones para beneficiarse él, a su familia, a futuro? ¿Eso es un delito, acaso? ¿Ese es un delito? Pregunto. Yo creo que no. De Casa Grande, es accionista de Bolsa de Valores de Lima, es accionista de Luz del Sur. Se dan cuenta que este señor Julio Velarde está metido en muchas empresas y muchas de ellas no pagan impuestos. Peruano Muchas de esas empresas no pagan impuestos. Es cierto. Eso sí. Muchas empresas mineras no pagan impuesto. Telefónica no paga impuesto. ¿De acuerdo? Pero ese es el problema de SUNAT.
no es problema del Banco Central de Reserva. ¿De acuerdo? Muchas de esas empresas lo que hacen es legalizar, si cabe el término, judicializar, sería lo más adecuado, las deudas que tienen. Entonces se prolongan en juicios alargados de varios años las deudas que tienen con la SUNAT sobre los impuestos que están manejando. ¿De acuerdo? Y ahí no entra el Banco Central de Reserva. ¿Estamos claros con eso? Y claramente, si yo tengo acciones en una minera y esa minera no paga sus impuestos y está en juicio con SUNAT, ¿qué responsabilidad tengo yo en eso? ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que se está buscando es justamente Cierta, este señor está metido con los grupos de destrozar, poder haciendo dinero ilícito a costilla de todos los peruanos. destrozar la imagen de una persona que ha sido premiada por muchas instituciones internacionales de ser el mejor banquero que hay en el mundo. Porque ha manejado una institución, el Banco Central de Reserva, de una manera que, a pesar de todos los cambios que ha habido de presidentes, no ha afectado a nuestra moneda nacional. Se cayó Vizcarra, se cayó PPK, se cayó Dina Boluarte, se cayó Castillo y la moneda como si nada. El sol peruano, ¿de acuerdo?, es tan fuerte que países como Bolivia prefieren utilizar el sol como moneda de cambio. Y eso no se debe al MEF, se debe a una política monetaria que el señor Velarde ha establecido. Y eso, pues, como les digo, es el objetivo que están buscando ahora los extremistas de la izquierda: apoderarse del Banco Central de Reserva. ¿Y por qué digo apoderarse? Porque constitucionalmente el Banco Central de Reserva no depende del Poder Ejecutivo. Es una institución autónoma, ¿de acuerdo? ¿Y en qué constitución se hizo ese cambio? En la Constitución del 93, la que estableció Alberto Fujimori. Eso ya es otra historia que lo contaré en otro video, del riesgo que implica que el Banco Central de Reserva pase a manos del Ejecutivo. ¿De acuerdo? Entonces, para cerrar, queridos amigos, oyentes, visualizadores, youtubers, no lo sé, antes de hacer caso a publicaciones como esta y creer todo lo que los diga, infórmense. Hay formas de obtener esa información, ¿de acuerdo? Incluso lo que yo les puedo estar diciendo también validen ustedes, busquen en internet. No solo se dediquen a chatear y ver Facebook, ver el baile de la flaquita ahí en shortcito enseñando las tetas o enseñando el culo. Usen internet para informarse, la puta madre. Porque lo que están haciendo ustedes es llenarles la cabeza de mentiras, porque están buscando un objetivo: apoderarse del Banco Central de Reserva. Y no hay excusa para que ustedes digan, no lo sé, no tenía información. Aquí la hay. ChatGPT. Una pregunta sencilla y esta maquinita va a comenzar a buscar en toda la información que tiene recopilada hasta el año 2023, revisando páginas web, documentos públicos, noticias y demás, sobre los temas que ustedes pregunten. ¿Listo? Bueno, los dejo. Dejen sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, háganla. Veré la manera de responderlas. Si quieren, insulten. Si quieren, menten a la madre. Pero no se molesten si yo les respondo de la misma manera. ¿De acuerdo? Bien. Hasta luego.